Buenas noches, vamos a comenzar. Hemos dejado unos minutos de cortesía y nada, dar la bienvenida a... ¿Se oye o no se oye? A la primera ponente, que va a ser Ana Carpena Ortuño, es neuropsicóloga clínica, a abordaje neuropsicológico en las enfermedades de Parkinson. Y nuestra segunda ponencia es a cargo de don José Zafrilla Sánchez, presidente de la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia, y va a tratar qué es el Parkinson, las respuestas que aportan las asociaciones de afectados. Dar las gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a estas sextas jornadas sociosanitarias que organiza AFI, y quedan dos más que esperamos vuestra asistencia. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla por invitarme a dar esta charla. Creo que es muy importante que se hagan este tipo de charlas por su gran valor tanto divulgativo, informativo, como de concienciación hacia la sociedad de qué son este tipo de enfermedades y qué problemas pueden traer a la persona que lo sufre y a la familia, claro. Bueno, yo, como ha dicho mi presentadora, que no me acuerdo de tu, Conchi, soy neuropsicóloga. No sé si sabes lo que es un neuropsicólogo. Es un psicólogo especializado en estudiar. ¿Más arriba? Es que esto es para la cámara. Si no me oís, hablo más fuerte. ¿Vale? Me lo decís, sobre todo los que estáis al fondo, y si no me oís, yo hablo más fuerte. Bueno, como iba diciendo, un neuropsicólogo es un psicólogo que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, ¿no? Entonces, cuando aparece una enfermedad, cualquier alteración, un traumatismo, trabaja sobre ese cerebro para que las funciones que están dañadas vuelvan lo mejor posible a como estaban antes, ¿no? ¿Entendéis más o menos? Me gustaría que si tenéis alguna duda no esperéis al final. Vosotros levantáis la mano y resolvemos en el momento. Como estamos poquitos, podemos hacer ahí como una puesta en común y algo así más familiar. Y hoy lo que nos trae aquí es la enfermedad de Parkinson. He visto que la ponencia de José también va a ser qué es el Parkinson. Entonces, si algo ves que lo digo mal o algo, como usted está más puesto en el tema, me corrige. No, yo no soy ningún especialista. Bueno, pues hacemos como una puesta en común entre los dos, si quieres. Y para empezar, pues vamos a hacer un poquito de historia. Un poquito de cómo se desarrolló el conocimiento sobre esta enfermedad. La primera persona que habló de algo parecido a lo que es el Parkinson fue el propio James Parkinson, un médico inglés que descubrió personas con una movilidad muy reducida, con mucho temblor, con mucha lentitud, y le llamó parálisis agitante. En el año 1817 fue la primera vez que se acuñó ese término. Unos 60 años después, aproximadamente, un francés llamado Jean-Martin Charcot añadió a esa parálisis agitante la rigidez y lo llamó enfermedad de Parkinson en honor al primer médico que habló del tema. Unos 40 años después, un alemán de origen judío, que más tarde, por culpa del holocausto nazi, tuvo que emigrar a Estados Unidos y ya allí desarrolló toda su formación y toda su trabajo, Fritz Heinrich Lewy descubrió que en las zonas del cerebro que se dañaban en la enfermedad de Parkinson aparecían unos cuerpos compuestos por proteínas, la alfa-sinucleína se llama, y por este descubridor pues se llaman cuerpos de Lewy, y son los precursores de esta enfermedad y de otras, no solo de esta. Bueno, como curiosidad y como para empezar, pues decir que la enfermedad de Parkinson
es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, después de la enfermedad de Alzheimer. Así que tiene una gran prevalencia. Afecta a una persona de cada 100 mayores de 60 años, pero es que ya se ha descubierto, bueno, y sabéis que hay mucha gente que la padece mucho antes y que se les diagnostica muchísimo antes. Incluso a los 40 o hasta los 20 años se ha descubierto que hay personas que sufren esta enfermedad. Es más frecuente en hombres que en mujeres y está relacionada esta frecuencia con la esperanza de vida. A mayor esperanza de vida, pues aparecerán más casos de enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son las causas de que aparezca esta enfermedad? Pues lo primero, que es una enfermedad muy heterogénea, tiene muchos síntomas. Tiene unos síntomas concretos que se llaman síntomas cardinales, que ahora veremos cuáles son, pero aparte tiene muchísimos otros más síntomas. Y aparte es multifactorial, pues puede ser debida a muchas cosas, a muchos factores. El factor principal, como ya hemos visto, es la edad, y se han estudiado diferentes genes para ver si era una enfermedad genética. Pero después de tantos estudios que se han dedicado a estos genes, se ha visto que la mayoría de los casos no se deben a un gen, sino que son enfermedad de Parkinson esporádica. Significa que no se ha dado en esa familia, no se ha dado antes. Entonces, la mayoría de los casos no es genético. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues se está estudiando ahora diferentes factores de riesgo ambientales. ¿Qué pasa en el ambiente para que surja esta enfermedad? Pues se está descubriendo que puede ser que sea debido a neurotoxinas, a toxinas que afectan directamente a las neuronas, pesticidas también se están estudiando para ver si son la causa de esta enfermedad. Y los estudios ahora mismo están dedicándose de lleno a este tipo de causas, para ver si realmente son estas las que... Pero vamos, que se están decantando por esto y casi que es seguro de que pueda deberse a esto. Como hemos visto, los cuerpos de Lewy, los precursores de esta enfermedad, son esas bolitas que aparecen dentro de la neurona, formadas por proteínas, tienen esa forma esférica, y lo que hacen pues, es ocupar espacio y al final matan a la neurona, como ocurre ahí, en ese vídeo que veis. ¿Y qué ocurre cuando se lesiona esa neurona? Normalmente las neuronas que se lesionan en enfermedad de Parkinson, que ahora lo veremos, están todas en sustancia blanca, en sustancia negra, que es una zona del cerebro muy profunda en el tronco del encéfalo, que se encarga de irradiar dopamina a otras zonas del cerebro. La dopamina es el neurotransmisor del movimiento. Por eso, madre mía, al final me voy a caer con esto. Por eso, en la enfermedad del Parkinson lo primero que se daña es el movimiento. Entonces, si os fijáis aquí, esto es una neurona normal que está segregando dopamina para mandar información a otra parte del cerebro, y esto es una neurona que está afectada por Parkinson. Fijaros la cantidad de dopamina cómo disminuye. Esta es la sustancia negra, que está, como veis, en una parte muy profunda del cerebro, y irradia esa dopamina a esta zona de aquí que se llama el estriado, el cuerpo estriado, que es el encargado del movimiento, pero también tiene otras radiaciones hacia la corteza frontal, que esta vía es la que da otros síntomas, aparte del movimiento. ¿Y síntomas? Pues hay múltiples. Hemos visto al principio que la enfermedad es muy heterogénea. ¿Qué significa? Que no todas las personas sufren todos estos síntomas, pero que puede pasar. Los que sí aparecen, porque hemos visto que la dopamina se encarga del movimiento, son los síntomas motores, por eso están aquí en mayúsculas. Y se denominan síntomas cardinales. Los 4 síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson son, lo primero, el temblor. De hecho, es el primer síntoma que se da, y siempre suele pasar de manera unilateral, en una parte del cuerpo. Suele ser en una mano. El 70% de las personas que comienzan la enfermedad la comienzan con este síntoma, con el temblor y sobre todo en una mano. La lentitud del movimiento. El movimiento empieza a hacerse más lento, sobre todo cuando es un movimiento voluntario, que yo quiero levantarme,
que quiero hacer algo con mis manos. La postura, si veis, es característica, ¿vale? El cuerpo echado hacia adelante, ¿vale? Un paso muy cauteloso por el miedo a caerme. La rigidez es otro síntoma cardinal. Las articulaciones se resisten al movimiento, sobre todo si tú le dices que muevan, todavía ofrecen más resistencia. Y la inestabilidad. Parece que se van a caer, por eso tienen tanto miedo y es un síntoma muy incómodo para las personas que sufren Parkinson. ¿Y cuál tratamiento hay ahora mismo en el mercado para esta enfermedad? Pues la levodopa. Es lo que se está utilizando ahora mismo. Ya se está mezclando con otros porque se ha visto que en el estómago no se reabsorbe toda, entonces se le mete otro medicamento para que se reabsorba más cantidad de levodopa. Es un precursor. No se puede tomar directamente la dopamina porque la dopamina es muy grande, entonces no atraviesa la barrera hematoencefálica, que es la barrera del torrente sanguíneo hacia el cerebro. Entonces no es capaz de traspasar esa barrera. Pero la levodopa, que es más pequeña, son moléculas más pequeñas, la atraviesan y dentro de la neurona se convierten en dopamina. ¿Vale? Entonces, este es el tratamiento farmacológico, que lo habréis oído como Stalevo, Mirapexin, los parches de Neupro, las personas que sufren este tipo de enfermedad. ¿Qué pasa? Que lo que he comentado, en el estómago hay tolerancia. Tú al principio tomas una dosis pequeña, pero el cuerpo se adapta a esa dosis y ya no hace el mismo efecto. Tienes que tomar una dosis más alta conforme pasa el tiempo. ¿Qué otros síntomas físicos aparecen en la enfermedad de Parkinson? Pues la hipomímica, que son la cara como una máscara, no reflejan las emociones, no son capaces de reflejar las emociones, los ojos tienen un parpadeo muy pobre, da la sensación de que tienen los ojos muy abiertos. ¿Se me oye bien? Si no, levanto más la voz, ¿vale? Yo es que estoy sordo. Pues me pongo más para acá y así veo mejor esto. También hay síntomas digestivos, como babeo muy frecuente, que se llama sialorrea, disfagia, dificultades para tragar, un vaciado del estómago lento, enlentecido, todo por el movimiento, y estreñimiento. Trastornos cardiovasculares como arritmias, ¿vale? Bajadas de tensión, trastornos urinarios como una urgencia de ir al baño, mucha urgencia, miccional, pero no llega a ser incontinencia. Problemas sexuales, una disminución de la libido, impotencia incluso, alteraciones en la piel. Como he dicho, no todas las personas, como es una enfermedad heterogénea, no todas las personas que sufren enfermedad de Parkinson tienen que sufrir todas estas alteraciones, ¿vale? Pero que sí que se ha visto que se pueden dar. En la piel, pues sudoración excesiva, intolerancia al calor, hiposmia es que no tienen el olfato, disminuye el olfato, entonces no huelen como deberían, alucinaciones visuales, son muy complejas, diferenciar, o sea, ver animales, personas, o pensar que una persona cercana es un intruso, que se llama síndrome de Capgras, no sé si lo habéis oído. Es una alucinación muy compleja. Y ya nos vamos con las alteraciones neuropsicológicas. Hemos visto las físicas, ahora vamos a ver las que sufre el cerebro. El neuropsicólogo lo primero que hace es realizar una evaluación de todas las alteraciones que puedan ocurrir y a partir de ahí realiza el trabajo neuropsicológico. Las alteraciones que se han visto que aparecen en la enfermedad de Parkinson, pues primero son las funciones ejecutivas, tienen dificultades para planificar, para adaptarse. Todas estas funciones están en la parte frontal del cerebro. Como habéis visto, una de las vías de la dopamina iba justo a la parte frontal del cerebro. Planificación, adaptación a situaciones nuevas, dificultades para tomar decisiones, inhibición, memoria de trabajo. Por ejemplo, si os digo aquí, deletrearme la palabra edificio al revés. A ver, ¿quién se atreve?
Ahí estamos utilizando... A ver. Solamente he dicho lo del tío, el O, I, C. O y C, muy bien. I, D, E. No, me ha faltado la F y la I. Madre mía, qué desastre. Pues ahí estamos utilizando la memoria de trabajo. Ahí estamos utilizando la memoria de trabajo, estamos utilizando nuestros recursos mentales para manipular esa información. Pues eso lo tienen dañado las personas con Parkinson. Tienen menor fluencia verbal. Si yo os digo, por ejemplo, decirme en un minuto palabras que empiecen por la P, ¿vale? Surgen muchas. Decirme en un minuto animales. Todo eso es fluencia verbal. Abstracción. Si yo os digo manzana, pera, plátano, cereza y sandía, ¿de qué estamos hablando? De fruta. Eso es abstraer una idea de algo más concreto. Y formar conceptos. Por ejemplo, esta tarjeta de aquí abajo, ¿dónde la pondríais? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? A ver, ¿en el 3? ¿En el 3? ¿Por qué en el 3? Porque hay 3 triángulos y en el 3 hay 4, ¿no? A ver, se puede poner en el 1 por la forma, en el 2 por el color y en el 4 por el número. En el 3 no. Eso es formar conceptos. Hemos formado 3 conceptos: forma, número y color. Pues ahí también fallan las personas con Parkinson. En atención también hay dificultades. Los tipos de atención que los neuropsicólogos trabajamos son la selectiva, que es mantenerla durante un tiempo necesario. Siempre en cualquier situación de la vida necesitamos mantener la atención para hacer cualquier cosa, tarea, estemos haciendo la comida, necesitamos la atención selectiva. La sostenida es mantenerla y olvidarnos de lo que tenemos alrededor, ¿vale? Seleccionar la información que queremos. Y alternarla es utilizar la atención en varias cosas a la vez. Por ejemplo, conducir. Conduciendo estamos prestando atención a muchas cosas a la vez. Pues en enfermedad de Parkinson aparecen alteradas la sostenida y la alternante. La sostenida, pues por ejemplo, una tarea de atención sostenida sería tachar la letra A. Necesitas un tiempo, tienes que estar ahí focalizando la atención, pues ahí aparecen dificultades. Atención alternante, fijaos, se empieza en el 1, tenemos que ir alternando entre letra y número. 1A, 2B y uniendo. Eso es atención alternante. Estamos atendiendo a dos estímulos diferentes. ¿Vale? En velocidad de procesamiento, pues también fallan las personas. Hemos visto que el movimiento es lento, pues la cabeza o el pensamiento también se enlentece, que se llama bradifrenia o bradisiquia. La velocidad en las personas con enfermedad de Parkinson disminuye, que es el tiempo que tardan desde que reciben el estímulo, desde que reciben cualquier cosa, una pregunta, cualquier cosa, hasta que dan la respuesta. Sobre todo cuando son tareas complejas. En percepción también hay dificultades, fijaos, sobre todo en reconocimiento de caras, lo que hemos hablado antes del síndrome Capgras, que es creer que una persona cercana nos lo han cambiado por un intruso. En visoespaciales, como aquí, que esto se utiliza mucho para conducir, las visoespaciales son súper necesarias, el control de distancia. Fijaos, ¿qué números son de los que aparecen aquí arriba estas dos líneas? Pues será el 6 y el 10. Muy bien. Que no veo el otro ahí. El 10. El 10. En percepción, pues también alteración en el olfato, que hemos visto antes, y la microescritura, que es típica también de la enfermedad de Parkinson. La escritura se hace más pequeña, menos legible, como ocurre ahí. En lenguaje también hay dificultades, pues eso, que son mucho más lentos a la hora de responder, de comprender frases largas. Sobre todo aparece alteración en la expresión por el tema del movimiento.
El efecto de la punta de la lengua lo tienen mucho, que no me sale la palabra. Hipofonía es que hablan muy bajito. Y dificultades para entonar. Luego, a nivel emocional, pues también, evidentemente son conscientes, las personas con enfermedad de Parkinson, lo que les ocurre es que son conscientes en todo momento de lo que les está pasando. Entonces, a nivel emocional, pues, de ánimo están muy bajos, tienden a la depresión. Aparece apatía, que es falta de interés, desmotivación. Abulia es la falta de energía, de voluntad. Claro, tienden a un estado de ánimo deprimido, hay desesperanza, pesimismo, mucho sentimiento de que se están convirtiendo en personas inútiles, perder peso. Y hay insomnio o hipersomnia, pueden ocurrir las dos cosas, que duerman mucho o que no duerman nada. Luego no gestionan bien las emociones, pues tienen un llanto muy desproporcionado o una risa muy desproporcionada. Y hay alteraciones conductuales, pues no son capaces de controlar los impulsos. Como he dicho antes, no tiene por qué pasarle a todos los que sufren enfermedad de Parkinson, pero puede haber ludopatía, al no controlar impulsos pueden aparecer compras compulsivas, conducta alimentaria compulsiva, y la personalidad tiende a ser anhedónica. Una personalidad anhedónica es una personalidad controladora, meticulosa, tenerlo todo controlado, no me gustan los riesgos, no quiero aventuras, lo quiero tener todo, anticiparme a todo para tenerlo todo controlado. Es una personalidad anhedónica. Y la intervención, el objetivo de la intervención de un neuropsicólogo es, pues, como cualquier otro personal que ayuda a una persona con una alteración, es mejorar la calidad de vida de esa persona, intentando que la progresión de la enfermedad pues sea lo más lenta posible. Lo que hacemos los neuropsicólogos pues es la estimulación cognitiva, que debe comenzar en cuanto aparece el primer síntoma, que el primer síntoma hemos dicho que era el temblor. Todavía no hay alteraciones cognitivas, da igual, pues hay que empezar. ¿Por qué? Porque potenciamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es lo fuerte que tenemos nuestro cerebro para cuando vengan las dificultades. Igual que el cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo trabajado, que ha hecho mucho deporte, pues los síntomas físicos tardarán más en venir. Entonces, el cerebro será lo mismo. Cuanto más lo trabajemos, mejor. Antes de iniciarse el temblor, que es la primera prueba, sí. ¿Puede pasarte algo de esto un poco más escondido, digamos? Puede aparecer alguna dificultad en alguna de las alteraciones. Es que lo que hemos dicho, es una enfermedad tan heterogénea que puede aparecer. Normalmente el primer síntoma es el temblor, porque afecta a la dopamina, entonces la dopamina el temblor es lo primero que te sale. Pero puede decir, ay, pues no sé qué me pasa, que no soy capaz de mantener la atención o que me despisto mucho, ¿vale? Puede aparecer, pero normalmente es más el temblor en este tipo de enfermedad. Luego está el Alzheimer, que ya es diferente. Luego, pues, hemos visto que esta estimulación pues retrasa la neurodegeneración y está demostrado científicamente que la retrasa. Así que hay que trabajar y trabajar. También se pueden utilizar técnicas de compensación, ya apareció la alteración y ¿ahora qué hacemos? Pues ahora seguimos trabajando porque existen otras áreas de nuestro cerebro que están bien y esas áreas son capaces de tomar la función. No la toman de la misma manera porque nunca se han dedicado a eso, pero las podemos enseñar. Uso de ayuda externa, como alarmas, agendas, incluso la familia, implicar a la familia. Y las técnicas de relajación, musicoterapia, mindfulness, que son súper importantes para las alteraciones emocionales y para el estado de ánimo de las personas y de la familia. Como hemos visto, y reitero y lo vuelvo a repetir, las alteraciones, la enfermedad de Parkinson en sí es muy heterogénea, entonces las sesiones no pueden ser iguales para todo el mundo. Tienes que ver la evaluación, tienes que ver qué alteraciones tiene y a partir de ahí hacer sesiones individualizadas, personalizadas, siempre según la sintomatología de la persona, centrarte en esa persona y también centrarte en el momento en el que estás. No puedes hacer lo mismo ahora que hiciste hace 3 meses o que vas a hacer dentro de 6,
porque puede haber cambiado algo o puede que, yo que sé, que necesite otras cosas. Así que siempre, siempre modificando en función de la persona. Luego he metido la alimentación, que bueno, muy breve, porque la alimentación sería otra charla diferente, pero se ha demostrado que la alimentación tiene que formar parte de la intervención. Ahora mismo ya se sabe que si metes la levodopa recién comido o cuando vas a comer, pues no se absorbe. Entonces tenemos mínimo 30 minutos antes de comer para que se absorba de manera más eficaz. ¿Lo veis? La levodopa va por el torrente sanguíneo, pasa a la neurona y ya a partir de ahí crea la dopamina. Más cosas sobre la alimentación, pues que no hay que pasarse. Aparte, como hemos visto, el estómago de las personas con enfermedad de Parkinson va mucho más lento. Si metemos comidas copiosas, pues va a crear más enlentecimiento, va a crear más estreñimiento y lo van a pasar peor. Pues eso, evitar el exceso, evitar el estreñimiento, mucha fibra, mucha agua. El agua es súper importante, forma parte también del tratamiento de las personas con enfermedad de Parkinson. Las proteínas, se ha demostrado que compiten con la levodopa. Si las proteínas están en el estómago a la misma vez que el medicamento, pues pasa lo mismo, no pasan al torrente sanguíneo. Entonces las proteínas se recomienda pues que por la noche, ¿vale? Para que ya hagan la digestión bien por la noche y al día siguiente otra cosa. Las proteínas las encontramos en huevos, carne, pescado, esa es la animal, y la vegetal pues frutos secos, arroz y legumbres. Muy importante también como parte de la intervención y del trabajo con las personas con enfermedad de Parkinson. Pues que la persona se tiene que implicar. ¿Cómo? Pues hay que implicarla. Hay que decirle que lo necesita. Que igual que andar, que es muy importante, las personas tienen que trabajar su mente. Mantener una rutina activa, social, intentar mantenerla de la mejor manera posible. Si tenemos amigos, no perder los amigos. Si hay asociaciones, ir a la asociación. Mantener una vida activa. Es súper importante para prevenir los síntomas emocionales. El ejercicio físico, se ha demostrado que caminar aumenta los niveles de dopamina. Así que a caminar. Ahora se ha puesto de moda la marcha nórdica, no sé si habéis oído hablar de ella, con los bastones, pues a andar. Un cambio de actitud vital, básicamente. El otro día me encantó la charla de las personas que vinieron de Murcia, de lupus y de espondilitis, porque reiteraron y hablaron de la actitud positiva. Y yo lo había puesto, pero es que ahora lo he puesto más grande. Actitud positiva. Es muy importante para seguir hacia adelante, no centrarnos en lo malo, en qué mal que estoy, porque depende del punto de vista. La realidad es lo que dijimos el otro día, la realidad está ahí y sabemos cómo es, pero depende del punto de vista del que lo veamos, estaremos mejor o estaremos peor. La ilusión debe formar parte de nuestra vida. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo. Se ha visto que los estudios al principio pensaban que era genético, que era hereditario, pero la mayoría, casi el 70% de las personas con enfermedad de Parkinson no han tenido antes, previamente, un familiar con la misma enfermedad. O sea que se cree que no. No había habido. Se llama enfermedad de Parkinson esporádica, porque no se suele dar. Puede haber familias que sí que lo hayan sufrido varias personas, pero normalmente el porcentaje dice que no es hereditario. Sí. He escuchado de que tiene muchos puntos en común con Alzheimer a la hora de ver a personas que son distintas o ver a personas fantasmas. ¿Eso sí. ¿Tiene muchos puntos en común con el Alzheimer? Sí. Es una demencia, ¿vale? Son dos enfermedades neurodegenerativas. El problema, bueno, la diferencia es que el Alzheimer, desgraciadamente, al final pierden la conciencia del ser, ¿vale? Y en la enfermedad de Parkinson no pasa.
o pasan estadías ya muy avanzados que a lo mejor llevan, pero no suele pasar. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pues